En las tierras de una ciudad que siempre vibraba con la emoción de las competiciones de carreras, Trueno era una leyenda viviente. Su pelaje brillante y su energía imparable lo convirtieron en el favorito de todos, y cada vez que se alineaba en la pista, su nombre se convertía en sinónimo de victoria. Había ganado innumerables trofeos y había batido récords en los circuitos más prestigiosos. Sin embargo, el destino tiene una forma extraña de cambiar el curso de la vida, y Trueno iba a aprender una lección que cambiaría su destino para siempre. Antes de seguir con esta increíble historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más relatos inspiradores como este. Trueno no era cualquier caballo. Nació con una energía que desbordaba desde el primer día. Con su cuerpo fuerte, musculoso y su instinto para las carreras, fue entrenado desde muy joven para ser el campeón que todo el mundo esperaba. A lo largo de su carrera, su jinete y entrenador, Carlos, lo guiaron con esmero y dedicación. Juntos formaban un equipo imparable. Cada carrera que Trueno corría, era un espectáculo de destreza y velocidad, y la multitud estallaba emocionada cada vez que cruzaba la línea de meta. Los trofeos que Trueno ganó se apilaban en el establo y su fama crecía. Los patrocinadores querían que corriese en las mejores competiciones, y la gente lo veía como un animal invencible, una máquina de ganar. Pero, como ocurre con muchos grandes campeones, Trueno empezó a volverse una máquina para aquellos que solo pensaban en la victoria, y no en el bienestar del caballo. Los entrenamientos se intensificaron, la presión aumentó, pero Trueno nunca defraudó. Trueno había corrido en incontables competiciones a lo largo de los años, y cada una de ellas representaba no solo un desafío, sino también un espectáculo que lo consagraba como el mejor. Con su energía indomable y su instinto de campeón, parecía que nada podría detenerlo. Sin embargo, ese día, algo ocurrió que cambiaría su vida para siempre. La carrera más importante de su carrera estaba en marcha. Era un evento internacional, con cientos de miles de personas observando desde las gradas y millones más viéndolo a través de la televisión. Trueno había entrenado con fervor durante semanas para esa competencia. Su jinete, Carlos, sabía que Trueno estaba en su mejor forma, listo para romper nuevos récords. La presión sobre ambos era enorme, pero Carlos confiaba en su compañero. La señal sonó. Y la carrera comenzó. Trueno salió disparado como siempre, con su poderoso cuerpo cortando el aire mientras avanzaba a gran velocidad. La multitud rugía, animando a los caballos, pero todos los ojos estaban en Trueno, el campeón. Al principio, todo parecía transcurrir con normalidad. Trueno tomó la delantera sin esfuerzo, como si el resto de los competidores no pudieran seguir su ritmo. Sin embargo, cuando quedaban pocos metros para la recta final, Trueno sintió un agudo dolor en su pata derecha. Fue un dolor tan punzante que se detuvo un instante, casi imperceptible para la mayoría, pero lo suficientemente significativo para él. Carlos lo notó al instante, su caballo se resbaló un poco, y su paso ya no era tan seguro como antes. Sin embargo, Trueno era un guerrero, y con la multitud vitoreando y la adrenalina a mil, no dudó en continuar, ignorando el dolor. Cruzó la meta en primer lugar, como siempre, pero el costo fue más grande de lo que imaginaba. Cuando Carlos saltó de su silla y corrió hacia él, el caballo cojeaba visiblemente. Su pierna derecha, la que había soportado la mayor parte de la carga durante toda la carrera, estaba claramente herida. Una vez fuera de la pista, la adrenalina se desvaneció y Trueno dejó de moverse con su agilidad habitual. El dolor se hizo más intenso. Carlos, con el rostro pálido, rápidamente lo llevó al establo donde un equipo de veterinarios estaba esperando. Trueno resoplaba débilmente, y cada paso que daba le causaba más sufrimiento. La lesión era grave. No era solo un simple esguince, sino algo mucho peor, una distensión severa de los ligamentos. La pata de Trueno necesitaría tiempo, paciencia y rehabilitación. No sería cuestión de unos pocos días de descanso, sino de semanas, incluso meses. Era el tipo de lesión que ponía en duda su regreso a las competiciones. La noticia fue devastadora para Carlos y para todos los que seguían a Trueno. Era el fin de una era. Nadie podía imaginar a Trueno fuera de las pistas, y mucho menos con una pata lesionada de tal magnitud. Las esperanzas de seguir ganando trofeos comenzaron a desvanecerse rápidamente. Poco después de la lesión, las decisiones comenzaron a tomar forma. Aunque Carlos y el equipo veterinario intentaron todo lo posible para ayudar a Trueno,
la presión de mantener al caballo en su mejor forma física era grande. Trueno había sido una fuente de ingresos y fama para el equipo, y su lesión, por grave que fuera, los dejó en una encrucijada. En una reunión con los patrocinadores, Carlos se vio obligado a tomar decisiones difíciles. Sabía que, a pesar de su amor por Trueno, la realidad económica y deportiva era implacable. Las carreras de alto nivel no esperaban a nadie, y un caballo lesionado no era útil para los negocios. Fue una decisión desgarradora, pero Carlos optó por retirar a Trueno de la competición. No era solo por la lesión, sino también porque la presión de estar en el centro de atención parecía estar afectando a todos. Trueno fue llevado a un establo aislado, donde su recuperación sería un proceso largo y solitario. Sin embargo, fuera de la mirada del público, el campeón que alguna vez deslumbró a todos fue dejado al olvido. Ya no era el caballo en la cima, el que llevaba el trofeo a casa en cada carrera. Se convirtió en un recuerdo distante, un caballo cuyo destino parecía sellado por la lesión y el abandono de aquellos que alguna vez lo adoraron. En el establo donde fue dejado, Trueno pasó sus días de manera sombría. Ya no sentía la emoción de las competiciones ni el rugir de la multitud. El suelo del establo se volvía más frío conforme pasaba el tiempo, y la falta de contacto humano comenzó a afectarlo. Los días se desvanecían en una rutina monótona de soledad. Los que antes lo visitaban solo cuando necesitaban ver al campeón ya no se acercaban. No había más entrenadores que lo animaran, ni más jinetes que se subieran sobre su lomo para sentir la velocidad que alguna vez lo definió. La lesión, que había sido tratada con medicamentos y descanso, no mejoraba tan rápido como se esperaba. Trueno se dio cuenta de que su futuro como corredor de carreras podría haberse ido para siempre. Pensaba que su tiempo de gloria había terminado, y esa idea le dolía tanto como la lesión misma. Miraba la puesta de sol cada tarde desde el establo, recordando aquellos momentos en los que se sentía invencible, y sentía que estaba atrapado en un destino que no podía cambiar. En la quietud de su soledad, comenzó a cuestionar su existencia. Ya no era el caballo que brillaba en la pista, sino un animal que había sido reemplazado por otros jóvenes más rápidos, más fuertes y, en muchos casos, más valorados por aquellos que lo rodeaban. Trueno se encontraba atrapado entre los recuerdos de su gloria y la realidad de su dolor, con una herida profunda no solo en su pata, sino también en su corazón. Durante meses, se limitó a caminar de un lado a otro, con la pata aún dolorida y la tristeza en su corazón. Aunque su cuerpo se estaba recuperando lentamente, su espíritu estaba roto. Las sombras del pasado lo mantenían atrapado en la desesperación. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, algo seguía brillando. En sus recuerdos vivían las vibrantes emociones de la pista, las gradas rugiendo en su honor y la adrenalina que recorría su cuerpo cada vez que cruzaba la meta. Pero también sentía una nueva llama, la idea de que su historia aún no estaba completa. El caballo campeón que una vez fue estaba a punto de renacer. Un día, Carlos, quien había sido su jinete y compañero durante tantos años, llegó al establo. Ya no estaba el joven motivado por las victorias y trofeos, sino un hombre maduro, con una mirada cargada de culpa y arrepentimiento. Había estado buscando a Trueno en las sombras, ya que las competencias a las que había llegado sin él no tenían sentido. Durante semanas, Carlos había tratado de encontrar la manera de recuperar su vínculo con el caballo, pero el daño ya estaba hecho. Trueno lo miró fijamente, sabiendo que no era solo un jinete en busca de su campeón perdido, sino un amigo que había olvidado lo más importante, la conexión y el respeto mutuo. Fue entonces cuando Carlos pronunció una frase que marcaría el comienzo de una nueva era para Trueno. Sé que te fallé, amigo. Pero aún creo que puedes volver a ser el mejor. Pero esta vez, no para ganar, sino para demostrar que lo más importante no es la victoria, sino lo que construimos juntos. Las palabras de Carlos tocaron el corazón de Trueno. Si bien aún sentía dolor, ya no era el mismo caballo derrotado de antes. Con el apoyo de su jinete y un nuevo entendimiento, comenzó a trabajar para sanar completamente. El tiempo pasó, y finalmente Trueno y Carlos decidieron participar en una última carrera. Esta vez, no se trataba de trofeos ni de fama. La competencia era simbólica, un desafío entre ellos mismos, contra las dudas y los miedos del pasado. No era solo una carrera, sino una reivindicación de todo lo que Trueno había logrado y de la relación restaurada con su jinete. La competencia tenía lugar en un evento internacional, y aunque Trueno no era el favorito, los dos sabían que este sería el reto definitivo.
En la pista había caballos jóvenes, fuertes y veloces, pero Trueno ya no se medía solo por su rapidez. Había aprendido que su verdadera fuerza radicaba en el corazón y la tenacidad. Con cada salto, Trueno desbordaba una energía renovada. El público comenzó a notarlo, y la emoción se apoderó de las gradas. Cada obstáculo que enfrentaban, cada curva que tomaban, estaba marcada por un vínculo profundo entre jinete y caballo. Era una danza perfecta, un ritmo que solo ellos comprendían. Los demás competidores se fueron quedando atrás, incapaces de seguir el paso de Trueno, cuya herida ya no parecía un obstáculo, sino una muestra de su increíble voluntad. Finalmente, en la recta final, Trueno aceleró con una velocidad impresionante. El viento golpeaba su melena, y su cuerpo parecía volar, superando su propio límite. En ese momento, Carlos sintió que todo lo que había pasado con su caballo cobraba sentido. No importaba si ganaban o perdían, lo que importaba era que lo habían logrado juntos. Al cruzar la línea de meta, el silencio invadió la pista por un instante, seguido por una ovación ensordecedora. Trueno y Carlos no solo habían ganado la carrera, sino que habían demostrado que lo imposible puede lograrse cuando se cree en uno mismo y en los demás. Esa victoria no fue solo una medalla más. Fue la culminación de un proceso de sanación, de aceptación y de amor incondicional entre un jinete y su caballo. Mientras Trueno y Carlos se miraban con orgullo, ya no solo eran un equipo, sino un símbolo de lucha, de superación y de renacimiento. El mundo entero reconoció su hazaña. Pero para Trueno y Carlos, el trofeo que realmente importaba era la lección que habían aprendido, que, incluso después de caer, siempre es posible levantarse y volver a correr, más fuerte que nunca. La verdadera gloria no estaba en los trofeos, sino en lo que compartían, en lo que habían reconstruido juntos. La historia de Trueno no terminó en una carrera, sino en una leyenda. Tras ser abandonado por su lesión, Trueno se levantó del olvido gracias a la conexión con su jinete y a su inquebrantable voluntad. Juntos demostraron que el verdadero éxito no radica en nunca caer, sino en saber levantarse una vez más. Años después, Trueno no solo fue recordado por sus trofeos, sino por el ejemplo de resistencia y valentía que dejó, enseñando a todos que, incluso cuando el destino te abandona, siempre hay una oportunidad para levantarse, sanar y volver a brillar. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.